Adela genera puentes entre personas diversas con el objetivo de compartir y multiplicar aprendizajes con impacto social, genera esa conexión desde la emocionalidad y la resiliencia. Es licenciada en Ciencias Políticas de la UCA, tiene una maestría en Comunicación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ha realizado el programa de Desarrollo Directivo del IAE, el posgrado de Asuntos Públicos de la Universidad Austral y el programa de Responsabilidad Social de la Universidad de San Andrés. Además es counselor laboral, coach ontológica y tiene una especialización en psicología de las organizaciones de la Universidad de Salamanca. Además, un posgrado en educación emocional por la Universidad de Barcelona. Actualmente está haciendo el doctorado en psicología de la UCA. Por más de 25 años trabajó como asesora corporativa en las áreas de asuntos públicos, comunicación y sustentabilidad y ejerciendo como directora del área en Molinos de Ríos de la Plata. Desde hace 6 años fundó Red Comunia, desde donde facilita procesos de cambio a nivel personal y organizacional, con foco en la educación emocional y para la resiliencia en organizaciones del ámbito empresarial, social y político. Finalmente es miembro del Consejo Asesor de la consultora LIC, si no me corregís Adela, y además le apasiona el trabajo social. Es mentora de Voces Vitales, la ONG Global dedicada al empoderamiento femenino, forma parte del Consejo Asesor de Techo y coordina el equipo de acompañamiento emocional de la misión Padre Pepe en Villa La Cárcova, entre otras actividades. Bueno, tenés una trayectoria impecable, Adela, así que felicitaciones y te escuchamos. Bueno, gracias. Siempre cuando uno le lee en el currículum es como un momento que digo, qué momento, porque parece, no sé, en realidad siempre digo que lo que más me gusta mucho estudiar, pero lo que más me enseñó es trabajar, como seguramente les ha pasado a muchas de ustedes. La experiencia laboral es lo que al final nos marca y la experiencia de vida, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Si les parece, podré compartir, porque yo hice una pequeña presentación, puedo igual sin la presentación hacerlo, pero si no, vamos compartiendo la presentación y voy contándoles algunas cosas. Creo que, no sé si puedo compartir pantalla, a ver, déjenme. A ver, sí, puede. Creo que sí, ahí está. Perfecto. Ahí ven. Bien. Ahí está, perfecto. Ahí se ve, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, siempre me gusta, cuando hablo de resiliencia, primero contar una historia que es la que muestra ese cuenco, que seguramente algunas tal vez la hayan visto a esa imagen o algunas parecidas. Es una cosa que hacen los japoneses, una actividad que hacen los japoneses que se llama kintsugi, y que básicamente lo que trata es de reparar objetos rotos de cerámica o de porcelana, y lo hacen con lo que ellos llaman con una especie de pasta de oro. Y obviamente, como ven en la imagen, quedan claramente reparados, pero las rajaduras se ven, ¿no? Y se convierten en parte de la belleza del objeto. Y me gusta pensar que la resiliencia es eso, ¿no? Es todas las, rajaduras y rayas que se nos fueron haciendo en la vida y que forman parte también de nuestra belleza y de nuestras capacidades, ¿no? No solamente de las cosas feas que nos pasaron, sino también parte de nuestras capacidades. Siempre antes de arrancar con el tema propiamente dicho, cuenta algunas cositas sobre inteligencia emocional, porque la resiliencia tiene que ver con esto, es una de las competencias emocionales, digamos. Y lo primero es que tiene que ver con las emociones, ¿no? Vieron que en estos días, como, bueno, así arrancó la conversación entre todas, el tema emocional está, bueno, a flor de piel, ¿no? Diríamos, está a flor de piel. Y está a flor de piel no porque la sensación de que sentimos más, todo lo que pasa lo sentimos más, ¿no? Es como que está magnificado. Y en gran medida por la pandemia, por supuesto, y por la sensación de incertidumbre bien clara que nos muestra la pandemia. O sea, vieron que en general la incertidumbre es permanente, ¿no? Nosotros tenemos la sensación de que vivimos en un mundo seguro, pero la realidad es que cualquiera que haya vivido por ejemplo, una muerte de un ser querido así inesperada, sabe que eso puede pasar. Sin embargo,
en general tendemos a pensar, y por nuestra salud mental, que no, que todo más o menos fluye y que, bueno, cada tanto ocurre alguna desgracia, pero en general todo fluye. Y lo que sucede con la pandemia es que todo esto se ve magnificado, porque la verdad es que la sensación de incertidumbre y de muerte está a la vuelta de la esquina. No solo, como decía Virginia, por esto de las muertes de las personas con COVID, sino porque las personas que se mueren en estos tiempos o que se enferman, bueno, la tienen mucho más difícil, ¿no? Las personas cercanas a los que se mueren o las personas que se enferman la tienen mucho más difícil porque está todo el foco puesto en el COVID y todo lo demás queda como desdibujado. Entonces, la primera cosa que me parece interesante es las emociones son algo valioso, ¿no? Muchas veces, sobre todo nos pasa, creo, a las mujeres más que a los hombres, que nos tildan de emocionales como si eso fuera un problema. Y lo que me gusta decir es que las emociones son algo muy importante en nuestra vida, porque sin emociones no seríamos, o sea, no seríamos quienes somos, ¿no? Las emociones son lo que nos trajeron hasta acá. De hecho, las emociones tienen ese objetivo, ¿no? De ayudarnos a sobrevivir, entre otras cosas, ¿no? Además de hacer felices y qué sé yo, todas esas emociones que nos generan malestar, como el miedo, la angustia, la ansiedad, que son la tristeza, que son emociones que no nos gusta sentir, pero que son emociones muy necesarias y lo fueron para la supervivencia, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo, es porque hay algo que lo está alertando. Entonces, si no sintiera miedo, de hecho ven esa gente que es así temeraria, pero temeraria en extremo, como a veces pasa con los jóvenes, bueno, están en riesgo todo el tiempo, ¿no? Entonces, primero eso, las emociones son buenas, son valiosas, nos sirven, nos ayudan mucho en nuestro día a día y son fundamentales para la motivación, ¿no? Pero en esos días que uno no se quiere levantar de la cama, que está ahí más que en estos tiempos que nos está pasando más todavía, ¿no? Como que, ay, qué fiaca. Bueno, son las emociones las que nos hacen levantarnos, ¿no? Esta sensación de, bueno, tengo que hacer esto, mi hijo me necesita, mi marido no sé qué, la empresa, ¿no? Y son motivaciones que están vinculadas a lo emocional. Y un poco qué es la inteligencia emocional, ¿no? Es la capacidad que tenemos las personas de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro bagaje emocional, es decir, cómo somos emocionalmente, nuestro y el de los demás, porque ahí es donde entra la empatía, ¿no? A vincularnos con los demás. ¿Y para qué sirve conocer nuestro estilo emocional? Básicamente para influir positivamente en tres cosas. En lo que decía recién, la motivación, ¿no? Levantarnos todas las mañanas y hacer las cosas que tenemos que hacer. Para nuestro bienestar, porque obviamente las emociones bien gestionadas nos ayudan a sentirnos mejor. Y para nuestro desempeño, ¿no? A nivel laboral cada vez se está viendo más, hay muchos informes en Davos este año, que fue casi la última reunión presencial que se hizo empresarial grande, se habló solo de esto prácticamente, ¿no? De cómo las competencias emocionales, las competencias blandas van a ser claves para los trabajos del futuro. Entonces también son fundamentales para nuestro desempeño. Y haciéndolo muy simple, cuando hablamos de inteligencia emocional, hay como 4 pilares, ¿no? Que esto se los cuento así como para que tengan una idea, no vamos a profundizar. El primero tiene que ver bien claramente con nosotros mismos, con nuestra conciencia emocional y nuestro autoconocimiento. Vieron que ahora se habla mucho del autoconocimiento, es muy importante, más para las personas, para todos, pero para las personas que lideran es fundamental. Ahora vamos a ver un poco por qué. Entonces, conocer a nosotros mismos las cosas que nos gustan, las que nos disgustan, las que nos hacen, las que nos motivan, las que nos hacen irnos a la cuneta o enojarnos o molestarnos, ¿no? ¿Y para qué? Porque si no conocemos qué es lo que nos afecta y de qué manera, muy difícil podamos gestionarlo, que es el segundo pilar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hago con todo eso que siento? Y ahí viene eso que llamamos la regulación o gestión emocional, que muchas veces, yo por lo menos en mi historia, lo llamaba controlar las emociones, ¿no? Que tengo que controlar esto que estoy sintiendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy frustrada porque algo no sale como yo quería, o en estos tiempos, bueno, la frustración está como al día a día, ¿no? Entonces, eso que llamábamos, o yo llamaba por lo menos antes controlar, después cuando empecé a estudiar estos temas me enteré que se llamaba gestionar, que es un poco distinto y que ustedes que gestionan todos los días van a entender la diferencia. Una cosa es controlar empleados o recursos y otra cosa es gestionarlos, ¿no? Es como que requiere como una conducción, como un liderazgo.
La autonomía emocional, que es donde está la resiliencia, a lo que vamos a dedicar ahora en unos minutitos, es básicamente la capacidad que tenemos las personas de generarnos emociones positivas. Vieron que muchas veces estamos pensando que si me viene una buena noticia estoy contenta, si me viene una mala noticia estoy triste o enojada, ¿no? Y me dejo como llevar por las emociones en función de lo que sucede a mi alrededor. Y la verdad es que lo que sabemos es que si bien lo que sucede alrededor nos afecta mucho, nosotros también tenemos la capacidad de generar en nosotros mismos emociones positivas. Y una de las pistas, lo decía Virginia recién cuando comentaba sobre la próxima charla, es el cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, una forma, hay muchas, pero una forma que tenemos de generarnos emociones positivas es con nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces cuando estamos en estos días más bajón, no sé allá, pero no sé dónde están ustedes físicamente, acá en Buenos Aires hay una humedad tremenda, un día de esos que estás pinchado mal encima de la pandemia. Entonces, un día así es donde uno dice, bueno, no tengo ganas, pero si yo hago algo físico, incluso a veces limpiar, aunque nos canse, ¿no? Pero bueno, como que mi cuerpo se activa de una manera que me genera endorfinas, que me genera, ¿no? O bailar, no sé. Hay muchas formas de generarnos emociones positivas, cada una irá, o uno irá detectando las suyas, y una es la resiliencia en la que ahora vamos a entrar. Y lo último, el último pilar de la inteligencia emocional es lo que se llama las competencias sociales. Es bueno, y ahora hacia los demás, ¿no? Todo eso que sé de mí, ahora en vínculo con los demás, que es en realidad como somos con otros. Entonces, en ese vínculo con los demás entra la empatía, la comunicación, la escucha, el liderazgo, el trabajo en equipo, todas esas cosas que ustedes hacen todos los días en sus empresas y en sus vidas. Esto hasta acá era como una especie de pantallazo de, bueno, la resiliencia se enmarca de alguna manera en todo este contexto. ¿Y por qué me parece importante decírselos? Por esto de que todas ustedes y ustedes son líderes en emprendimientos, en empresas, en instituciones, y es muy importante para liderar a otros poder liderarse bien a uno mismo, ¿no? Tener esa capacidad de autoliderazgo, que es parte de la conciencia emocional, de la gestión emocional, ¿no? Es decir, que yo también me conduzca a mí mismo, no que me lleven, no que me arrastren las emociones, sino que yo sea el líder de esas situaciones. Y un poco de la resiliencia, bueno, esta es una foto muy personal, no es que la muestre mucho, pero ahora hace 5 años, tiene 5 años justo, yo tuve cáncer y bueno, ahí yo ya había hecho mucho sobre educación emocional y había estudiado mucho estos temas, pero bueno, la vida nos sorprende, cuando uno cree que había aprendido todo, suceden cosas inesperadas, y entonces ahí empecé a conocer sobre la resiliencia un poco más, ¿no? Y sobre qué es y para qué sirve y cómo se desarrolla, ¿no? Y un poco lo que les voy a contar es lo que yo estudié, pero también lo que es mi experiencia personal y posiblemente ustedes se vayan viendo reflejadas en mucho de lo que vaya contando, porque todas y todos tenemos algo de resiliente. La primera cosa es que la resiliencia es un término que viene de la física, ¿no? No sé si hay ingenieras en la sala, pero muchas veces saben muchísimo más que lo que yo voy a contar ahora, que básicamente viene del latín resilio, que significa rebotar, ¿no? Resurgir. Básicamente viene de la física en el sentido de que es la capacidad que tienen los materiales de resistir frente a presiones, ¿no? Por eso esa imagen. Y en realidad la psicología y las ciencias sociales la tomaron de la física para explicar esta capacidad que tenemos las personas de salir adelante de situaciones muy complejas. Y por eso hace tanto sentido trabajar y conocer más sobre la resiliencia en este momento de COVID, ¿no? Porque esta es una situación única en la historia de la humanidad en la que todos estamos atravesando por lo mismo. Y es muy extraño pensar que toda la humanidad está atravesando por lo mismo en mayor o menor medida y por supuesto de distintas formas, ¿no? Obviamente hay gente que la está pasando mucho peor, pero me refiero a que es algo inédito. Entonces es un buen momento para conocer sobre estas cosas y estos términos. ¿Y qué es la resiliencia, no? Es la capacidad de sobreponernos de estas adversidades, pero no de cualquier manera. Por eso a veces me gusta distinguir entre resiliencia y resistencia.
que es a veces como se traduce, cuando la palabra en inglés resilience la traducen resistencia, a mí no me gusta porque la resistencia, sobre todo en nuestros países, está más asociada al pasado, ¿no? A sostener el pasado. Y la resiliencia, todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver con mirar hacia el futuro, ¿no? Es cómo sobreponerme a la adversidad que estoy teniendo en este momento, haciendo un puente hacia el futuro, ¿no? Y saliendo fortalecido o habiendo aprendido cosas nuevas o transformado para el futuro de eso que estoy viviendo hoy, ¿no? Cómo capitalizar todos esos aprendizajes que por supuesto que si hubiera podido elegir no los hubiera elegido vivir, pero ya que los estoy atravesando, ¿cómo hago para capitalizarlos para generar como ese puente hacia el futuro, ¿no? Entonces, como una capacidad que tiene un poder muy grande de inspiración, porque nos hace ver para adelante, ¿no? Y cuando estamos en situaciones como estas, en las cuales todo parece tan gris, tan oscuro, y que tenemos un horizonte tan corto, ¿no? Bueno, esta capacidad de poder ver más allá y ver más lejos es muy importante. Obviamente la resiliencia es un concepto muy complejo, ¿no? Es muy difícil simplificarla en 2 o 3 ideas, pero una cosa que se sabe es que no es definitiva, es decir, las personas no son o no son resilientes. A veces las personas frente a algunas situaciones somos muy resilientes y de repente frente a otras nos derrumbamos, ¿no? O nos cuesta salir. Entonces, primer cosa, hay que entenderla como un proceso. Por eso se habla de que se puede promover, que se puede ir desarrollando. Porque esta idea de proceso tiene que ver justamente con que uno va adquiriendo elementos que le permiten hacerse más resiliente. Y cómo, como decía recién, aprovechando todas estas situaciones difíciles que nos va poniendo la vida, ¿no? La otra característica importante es que no es solo personal, o sea, la resiliencia no se construye individualmente, por eso también me parece que es un concepto tan inspirador de nuevo, porque necesitamos a los otros para ser resilientes, o sea, la resiliencia es con otros, no podemos ser solos resilientes. De hecho, si ustedes se enfocan en alguna situación en la que hayan atravesado la adversidad, o ahora mismo, perdón, ahora mismo que estamos todos atravesando situaciones de adversidad, es muy raro, sería muy extraño que se vean solos en esa situación. Por supuesto, ahora, como decía recién Julia, estamos solos físicamente tal vez, porque a lo mejor vivimos solos, pero siempre estamos conectados con otros, ¿no? Y la posibilidad de salir adelante siempre es gracias al apoyo social y comunitario. Por eso es tan importante con esta noticia que tuvieron, que a pesar de las distancias físicas y de la dificultad que tenemos hoy, que en este caso le van a sentir a su amiga el apoyo, mensajes, llamados, no sé, no la dejen sola, porque obviamente ella en este momento aunque tal vez ni conteste los mensajes, porque eso es muy importante, yo se los digo por experiencia, cuando uno está en una situación así, a veces está muy agobiado con muchas cosas, pero eso no quiere decir que no sean súper importantes para ella. Entonces, es un mix entre mis capacidades personales y mi historia, ¿no? Como yo fui construyendo mi historia, y el apoyo social que recibo de los demás. Por eso cuando se habla de la resiliencia en los lugares de vulnerabilidad social, por ejemplo, que en nuestro país tenemos tantos y que es donde más hay que trabajarla posiblemente, se habla de un concepto que es muy lindo, que es el de tutor de la resiliencia, que es un concepto que a mí me parece que relaciona mucho con Voces Vitales, donde escucharon que yo soy mentora, porque el tutor de la resiliencia es algo así como un mentor, ¿no? Es esa persona que te tiende la mano cuando vos estás en un momento medio perdida, o cuando estás en la oscuridad, y a lo mejor no es una persona, son muchas, o es una institución, ¿no? O como puede ser la cámara, ¿no? Es como todo lo que tenés alrededor que te acompaña. Ahí entra como una interferencia, no sé si ustedes la escuchan. Sí, estoy viendo, a ver... No, no importa, es yo por usted. Sí, sí. Y entonces por eso decimos que la resiliencia, hay una frase que a mí me gusta mucho de este señor Cyrulnik, Boris Cyrulnik, que es uno de los especialistas en resiliencia, que dice que la resiliencia se teje como una labor de punto
en el cual mientras se teje el vínculo, se teje la resiliencia. Entonces por eso es que los vínculos son tan importantes para las personas que están en una situación de adversidad, ¿no? Porque es una de las claves. La otra cosa que es importante de la resiliencia es que es una de las características de las personas resilientes, es el optimismo, ¿no? Pero no el optimismo simplista. Vieron que ahora todo el mundo habla de, bueno, pum para arriba, vamos que vos podés. No ese, sino el optimismo de pensar que lo que va a venir, que soy yo constructor de mi propio futuro, ¿no? Que yo tengo mis capacidades para generar cosas valiosas a futuro. Por eso decimos que más que trabajar sobre lo que falta, la resiliencia trabaja sobre lo que hay. Vieron que cuando uno está en una situación de adversidad o de cierta adversidad, a veces los pensamientos negros, ¿no? Las situaciones difíciles nos traen todo lo oscuro, todos los pensamientos oscuros y negros y todos los peores escenarios. Entonces ahí es donde lo que propone este abordaje es desde lo valioso, ¿no? Desde las capacidades que tenemos las personas, desde los recursos y de la potencialidad. Cuando decimos capacidades, recursos, decimos todo tipo, obviamente los económicos, pero también los emocionales, los vinculares y los espirituales, ¿no? Como recién decía Julia, o sea, si son creyentes, recen. Y yo a veces digo, y si no son creyentes, y la persona que tiene la pérdida es creyente también, a su manera, no van a rezar un Padre Nuestro de repente, pero sí como, bueno, un momento de conexión, ¿no? con eso más grande que nosotros. Entonces, esto es muy importante. Cuando estamos en una situación de adversidad, es fundamental enfocarse en lo que hay, no en lo que falta, en lo que hay, ¿no? En las fortalezas que tenemos y en los recursos que tenemos. Bueno, como les decía, este concepto para mí y para mucha gente es de mucha inspiración, y un poco esta frase a mí me gusta mucho, ¿no? Que es una metáfora generativa que construye futuros posibles sobre la esperanza humana. Esto de que les decía recién, ¿no? Del puente hacia el futuro, ¿no? De ir hacia el futuro. Y después, ¿qué caracteriza a las personas resilientes? ¿No? Es decir, como ustedes habrán visto hasta ahora, posiblemente se hayan ido identificando en cosas en las cuales ustedes puedan decir, ah, sí, a mí me pasó esto y tal vez, entonces yo seré resiliente. Yo, como les decía, creo que todos tenemos una parte resiliente. Y las características tienen que ver con estudios que se han hecho de personas que han superado adversidades realmente muy complejas y que se han encontrado como cosas en común. Bueno, ¿qué tenían en común todas estas personas? Y algunas de las cosas que tenían en común posiblemente sean las que ustedes tengan también, ¿no? Primero, como mucha capacidad de autoconocimiento, de reflexionar sobre yo mismo, sobre cada uno de nosotros mismos, ¿no? Y no solo conocernos, sino, y lo más importante, aceptarse, aceptación, ¿no? Una de las cosas que más cuesta con las emociones o con los defectos que tenemos, con los errores que hemos cometido, aceptarlos. Por eso arranqué con esto del kintsugi, como, bueno, los errores, las fracturas, las roturas, son parte de nuestra historia. Entonces, y son una parte muy importante y que si la aceptamos, más fácilmente nos va a ayudar como aprendizaje, ¿no? Entonces, el conocimiento y la aceptación de cómo son. La red, como les decía, bueno, hablé mucho ya de la red, así que no me voy a detener más, pero es como la red involucra desde la cámara, las amistades, la familia, ¿no? Desde lo más cercano hasta lo más lejano, ¿no? La iglesia, si van a una iglesia, no sé, todas las instituciones y personas que conectan con ustedes. Por supuesto, las personas que tienen resiliencia tienen también un buen grado de autoestima. Esto es muy difícil porque la autoestima, bueno, es muy cambiante también, ¿no? No es fija. Pero bueno, han desarrollado una capacidad de autoestima, de autoconfianza importante, ¿no? De confiar en sí mismos y en sus recursos. Lo que les decía también del optimismo, pero no es actitud positiva, como decía recién, bueno, yo a veces digo, no quiero ser crítica con ningún presentador de la televisión argentina que está pum para arriba todo el tiempo, no ese optimismo, sino un optimismo saludable, ¿no? Un optimismo realista, dicen algunos autores de la resiliencia lo llaman un optimismo realista, es decir,
sí, si uno enfoca siempre en las situaciones, en lo negativo, sí hay cosas negativas en todas las situaciones. Pero si uno entrena la mirada, también hay cosas positivas en las cuales enfocarse, y desde ahí lo que nos va a permitir es enfocarnos en eso positivo, es como enraizarnos en algo, ¿no? Tener donde pararnos para poder después hacer pie para lo que hay que hacer. La otra cosa que tienen las personas resilientes es esto que tanto se habla ahora del sentido de propósito. En realidad, uno de los autores de la resiliencia, que no se llama, no se considera así porque es muy anterior, la palabra resiliencia es bastante nueva aplicada a las ciencias sociales, pero es un psiquiatra que se llama Viktor Frankl. Tal vez alguna de ustedes leyó uno de sus libros más famosos que se llama El hombre en busca del sentido. Es un psiquiatra que estuvo en Auschwitz y sobrevivió a los campos de concentración, y luego de eso escribió un libro que es precioso y que se los recomiendo. Es duro, pero muy precioso, en el cual justamente es el primero que habla de esto, ¿no? De cómo el sentido profundo de las cosas nos da fuerza, ¿no? Para algunas personas ese sentido profundo tiene que ver con lo espiritual, para otras no, pero en todos los casos tiene que ver con algo más grande que yo mismo, ¿no? Que es para algunas personas es su familia, ¿no? Pero sí con algo fuerte, que está arraigado en mí, que me guía cuando estoy perdido. Y por ejemplo, eso se trabaja mucho en las empresas, seguramente lo han escuchado muchas veces. De hecho, ahora lo vamos a retomar en un minutito. Y después, bueno, por supuesto hay competencias muy diversas que tienen que ver con la comunicación, con la empatía, con la tolerancia a la frustración, porque bueno, obviamente una persona que es resiliente, si no tiene capacidad de saber que las cosas van a ser frustrantes y de superar esa frustración, es muy difícil, ¿no? O la capacidad de fijar límites, que es también muy importante para la resiliencia, ¿no? Porque a veces nos pasa que decimos que sí, agarramos, y después eso nos desborda y por supuesto nos hace colapsar, ¿no? Entonces, la capacidad de fijar límites, y especialmente nos pasa a las mujeres, hay que entrenarlas mucho, porque si no seguimos agarrando y desbordamos. Ahora, bien, y ya yendo un poco más al liderazgo, digamos, todos estos aprendizajes de la resiliencia aplicados a las empresas y al liderazgo, ¿cómo aplican? Bueno, yo pensé que era una buena idea contarles las características de los equipos resilientes y donde el liderazgo es muy importante, ¿no? Y verán que son cosas que son parecidas a las que les conté recién de la resiliencia más individual, pero que los equipos resilientes no es la suma de muchas personas resilientes. Porque vieron, a veces es como pasa con la inteligencia en los equipos. A veces hay muchas personas muy inteligentes en los equipos, pero el equipo no arranca, ¿no? Porque a veces tanto talento que no se entiende es más difícil que talento más tranqui, pero que llegó a ¿no? Que logró un acuerdo, que trabaja en equipo. Entonces, la resiliencia, los equipos resilientes tienen características propias, y por supuesto, como la misma resiliencia individual, se demuestra andando, ¿no? Diría Balá, se demuestra andando, o sea, no es que no sabemos si un equipo es resiliente o no hasta que no atravesó una situación de adversidad. Ahora ya creo que todos la hemos atravesado, y todos los equipos, así que podemos decir que ya está, ya todos han pasado la prueba, o no, pero que todos han vivido eso. Y bueno, y las características de los equipos resilientes van a ver que tienen una conexión con esto que venía diciendo, ¿no? Pero adaptado a los equipos. Uno es que están orientados al aprendizaje. ¿Vieron esto que decíamos antes de enfocarse en lo positivo y no en lo negativo? Pero tomando el error, como decía con lo del Kintsugi, como algo que es parte del aprendizaje, ¿no? Si no nos equivocamos, no aprendemos, aunque sea a veces costoso equivocarse, ¿no? Costoso incluso a nivel económico, no solo a nivel emocional. Entonces, están orientados al aprendizaje y valoran el aprendizaje. Después tienen como estoy mirando la hora como para no pasarme. Estamos bien, ¿no? Porque sí. Los comento entonces en acá, que están más en detalle. Entonces, esto del orientados al aprendizaje tiene que ver con esto que decía, de aprender del error, de convertir experiencias negativas en, bueno, esta situación negativa, ¿qué tiene para enseñarnos, ¿no? Y después una capacidad que es muy, muy argentina, pero que a veces no la valoramos demasiado, que es la capacidad
de improvisar, pero no una improvisación tampoco atolondrada, ¿no? Sino esa improvisación que tiene que ver con la intuición, que como saben, o si no saben se los cuento, la intuición, ahora las neurociencias nos han venido a confirmar que es algo real, que existe y que no es solamente unas cosas que nos hablan, sino que es nuestra mente usando todos sus recursos. Entonces, esta capacidad de improvisar a la que nos referimos tiene más que ver con tomar en cuenta experiencias pasadas de la organización, por ejemplo, del equipo, y ponerlas en juego de maneras originales y creativas, ¿no? Y eso es lo que seguramente todos estamos haciendo hoy, todos los que tienen empresas están haciendo hoy, porque todos se están reinventando, están haciendo cosas creativas con lo que tienen. Entonces, parte de eso tiene que ver con eso de orientados al aprendizaje. La otra cosa es que son equipos que tienen, bueno, relaciones positivas es muy fácil decirlo, ¿no? Pero es muy difícil de lograr, ¿no? O no tan difícil de lograr. ¿Y cómo se logra eso? Y esto tiene que ver con el liderazgo que tienen ustedes en sus empresas, en sus organizaciones, con esto de generar este ambiente de confianza, ¿no? De seguridad psicológica, donde las personas sientan que son parte de algo más que ellos mismos, ¿no? Donde lo colectivo, digamos, está por encima de lo individual. Y donde las personas, esta seguridad tiene que ver también con que las personas puedan sentir que pueden tomar riesgos y que van a ser avalados esos riesgos, por supuesto, dentro de los límites lógicos, por supuesto. Tampoco, por eso hablo de una cosa valiente, pero no jugada al extremo, ¿no? Entonces, esos riesgos que son los que después me van a llevar a eso que decía antes de desarrollar nuevas formas de generar, no sé, recursos o situaciones. Después también las relaciones positivas se relacionan con la comunicación y con esto que ahora está tan de moda del storytelling, pero que llevado a las empresas al día a día, ¿no? De contar las historias de una manera emocional, ¿no? Por ejemplo, lo que recién narraban de la pérdida que tuvo la compañera de ustedes, eso tiene que ver, aunque sea súper triste, con esas historias que posiblemente en algún momento conformen parte de la red que las une, ¿no? Es decir, bueno, todas las cosas que sucedieron en la pandemia, que cuando pase la pandemia van a convertirse en esas historias casi épicas que todos atravesamos, y que son las que nos convirtieron en las personas que somos, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, esas relaciones positivas también se construyen sobre la base de esto que hablábamos al principio de la gestión emocional, ¿no? De que no sea todo un desborde emocional permanente, porque eso es muy difícil de liderar desde ahí, ¿no? Bueno, el sentido de propósito llevado a un equipo, a una empresa, por supuesto que seguro ya lo han comentado más de una vez, pero es básicamente esa fuerza, ¿no? A veces a mí me gusta pensar que el sentido de propósito es eso que nos hace levantar cada mañana y arrancar y hacer las cosas, ¿no? En vez de llevarlo a algo muy, muy profundo, al final es lo que hace que yo me levante todas las mañanas y haga las cosas que tengo que hacer, aunque la empresa esté en situación muy difícil, aunque la familia tenga un problema, aunque haya una gran pérdida, sigo, ¿no? Entonces, esa fuerza lo que hace es ordenar todas esas energías y conducirlas, y darle como este sentido profundo a la tarea, ¿no? Es decir, bueno, al final acá, por ejemplo, yo como empresaria hoy tengo un rol fundamental, porque es clave, es lo que va a sacar al país adelante, si Dios quiere, ¿no? Con toda la ayuda que necesitaremos. Pero bueno, esta idea de propósito es como esa idea de conducción hacia adelante, ¿no? Después, el último punto, que es algo también de lo que se habla mucho hoy en día, que es la diversidad, ¿no? Por supuesto que como todos hablamos de la diversidad, parece como obvio, pero a veces no es tan obvio. Vieron que a veces uno dice, no, mi empresa es muy diversa, y después vas y en realidad no es tan diversa, no hay tanta diversidad como hubiéramos querido. Entonces es algo que hay que ir trabajando, ¿no? Y tiene que ver con esa valoración de las fortalezas individuales que podemos ofrecer para que un equipo se complemente, ¿no? Y que si todos tenemos las mismas fortalezas, el equipo se le escapan cosas, porque si tenemos todas las mismas fortalezas, vemos todos lo mismo, y si vemos todos lo mismo, obviamente hay cosas que no vemos, ¿no? Entonces,
es muy importante la diversidad en ese sentido, en la capacidad de tener una mirada más amplia sobre la situación, que permita tener como más opciones, ¿no? Una estrategia un poco más diversificada para tomar esas decisiones. Y, por supuesto, el rol de ustedes como líderes, en este sentido, del liderazgo, de la resiliencia, o sea, el líder resiliente, ¿no? ¿Cómo es ese líder resiliente? Y esto ya como para ir cerrando. Bueno, un poco es todo esto que venimos diciendo, ¿no? Lideran con un propósito, desarrollan un autoconocimiento que toma en cuenta las emociones, las propias y las de los demás, toman medidas decisivas, pero con valentía y velocidad, pero no con, de nuevo, no a lo loco, pero sí valientemente, y a veces mucho más rápido de lo que quisieran, ¿no? Y tomando en cuenta la información que hay, que a lo mejor no es toda la que querrían, porque uno para tomar ciertas decisiones querría a veces tener más información, pero tiene la que tiene y toma la decisión, ¿no? Haciendo suya las narrativas estas de las que les hablaba antes, y ahí los líderes resilientes lo que hacen es recuperar esas historias del pasado, ¿no? Es decir, las compañías todas han tenido muchas situaciones, muchas han atravesado, y si no es la compañía, el equipo, y si no es el equipo, el líder, situaciones de dificultad, y si no es la historia humana, ¿no? Es decir, bueno, pero miren, no sé, ahora cuando, por ejemplo, escucho que dicen que los chicos van a salir psicológicamente dañados del COVID y del confinamiento, y ya los crucifican, yo digo, pará, en la Segunda Guerra Mundial los chicos estuvieron meses metidos en sótanos, o sea, ahí es donde justamente, si victimizamos la situación, obviamente estamos generando lo temido, ¿no? Entonces, no, creamos en los recursos que van a tener esos chicos y nosotros como adultos para guiarlos, para salir adelante de la situación, ¿no? Entonces, y esas son las narrativas de las que nos tenemos que hacer cargo. A lo mejor no es mi situación, pero a lo mejor mi abuelo, que vino de España, de la guerra civil, y comió arroz durante no sé qué, vieron todas esas historias que a veces las escuchamos de chiquitos y nos resuenan muy lejos, pero todos tenemos alguna. Bueno, esas son las narrativas que tenemos que recuperar en los tiempos de crisis, ¿no? Y más los líderes, ¿no? Y adoptan esta visión de largo plazo, que les permite como tener una perspectiva, no es el puntito de lo que está pasando acá, están pasando muchas cosas, ¿no? Si yo abro mi mirada, tengo muchas más opciones que si yo me encierro, y por eso los equipos diversos ayudan. Y bueno, y lo último, lo de construir esta mentalidad positiva, que esto se aprende, ¿no? Vieron que hay personas que tienen, naturalmente son más optimistas, y otras personas que naturalmente somos más pesimistas. Yo soy de las más pesimistas. La verdad les tengo que decir, y por eso trabajo en estos temas, porque es parte de mi vida entrenar mi capacidad positiva y mi mentalidad positiva. Entonces, y eso se entrena todos los días, ¿no? Cuando uno se levanta y ve todo negro, ahí es donde tiene que respirar hondo 3 veces y decir, no, pero a ver, ¿qué está pasando bueno de todo esto? Porque si me enfoco solo en lo negativo, no voy a ningún lado, ¿no? Y entonces ahí se acuerdan, ayer cenamos con mi hijo, cocinó él, mi amor, hizo ñoquis, qué divino, leyó la receta de internet, no sé, esas pequeñas cosas que son las que al final le dan valor a la vida. Y que nos ayudan a generar este optimismo que es tan necesario en estos tiempos. Y bueno, y para cerrar les traje 2 frasecitas de Viktor Frankl, este psiquiatra del que les hablé, de Auschwitz, que la primera es la que a mí más me gusta, que es: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y la siguiente, que es la creación de significado como construcción de puentes, desde las dificultades actuales hasta un futuro esperanzador. Me gusta usarlo a él porque él es un modelo de esto, o sea, de que esto se puede. Por supuesto hay miles, ¿no? Uno puede apelar a miles de ejemplos, pero la verdad es que bueno, a mí este me parece muy inspirador y siempre me gusta terminar cuando hablo de resiliencia con frases de él. Y bueno, hasta acá era un poco, voy a dejar de compartir pantalla, así les veo las caras, que no las veía todas, acá estamos. Hasta acá era un poco lo que, no sé, como conceptualmente transmitirles algunas ideas, y ahora me gustaría que compartamos, y como no somos tantos, que podamos abrir el micrófono pidiendo, no sé, vos Virginia me dirás, pero si podemos hablar, no sé si hay alguna pregunta o algo, pero... Sí.
Gracias, Adela, la verdad que estuvo muy interesante, creo que el tema era ideal para estos tiempos, así que bueno, gracias, súper claro todo lo que contaste. Me gustó mucho esto como de no separar, como que uno termina no separando lo personal y lo laboral o lo empresarial, ¿no? Y todo lo que uno puede lograr en lo personal, de autoconocimiento y estas cuestiones, o de gestionar las emociones, también uno lo puede llevar a lo laboral y si vamos más a lo empresarial, digamos, como generar mejores resultados, ¿no? Que en algún punto es lo que esperan los dueños, o si uno es dueño de su propia empresa o emprendimiento, su grupito. Así que bueno, esto me gustó mucho. Sí, aquí hay una persona que pregunta, después le damos la mano le damos la mano a Teresa, pero una persona pregunta, ¿cómo ve un conselor la resiliencia y cómo la ve un psicólogo? Como si podés hacer esa diferencia. Mira, sí, te diría que de la misma manera deberíamos verla. Lo que tiene el counseling, yo por supuesto como estudié counseling, siempre defiendo nada, la verdad que no quiero hacer, no es una interna, creo que todos nos Ajá. potenciamos, ¿no? Por supuesto. En general, los psicólogos que trabajan desde el abordaje de la resiliencia, trabajan desde el mismo abordaje que los counselors, que básicamente es desde la potencia de las personas. O sea, en general los counselors lo que vemos es lo que las personas tienen de sano. Porque aunque alguien esté muy enfermo, siempre tiene algo sano, ¿no? Entonces el counselor trabaja desde ahí. Por ejemplo, obviamente las restricciones que tiene un counselor para trabajar con personas que tienen problemas más psiquiátricos o patologías, por supuesto no, ahí hay que derivarlo o trabajar en equipo, por supuesto. Pero sí me parece linda la idea de que todos, aún aunque estamos afectados por una dolencia o mismo por una situación patológica, una enfermedad más compleja, tenemos algo de saludable. Y tanto la resiliencia, como les decía, ¿no? El enfoque de la resiliencia tiene que ver con eso, con trabajar sobre las potencias de la persona, sobre lo que la persona puede hacer. ¿Vieron esto de que tanto se habla de la palabra empoderarse, que a mí mucho no me gusta porque está muy quemada y como tantas palabras que se les quita el contenido ya, ¿no? De tanto que se usan, pero a mí me gusta pensar que empoderarse es hacernos cargo del poder que tenemos, y todos tenemos algún poder, aunque estemos, de nuevo, dañados, ¿no? A veces yo trabajo mucho en lugares de vulnerabilidad social, como vieron ahí en Villa La Cárcova y en otras villas, y yo veo chicos muy dañados, muy rotos, como dicen, ¿no? Pero o sea, no hay que pensar que porque hayan atravesado una vida muy difícil ya tienen un futuro, ¿entendés? Negro, ya está, no tienen un futuro, no. Todos tenemos una potencialidad. Y desde ahí es de donde trabaja tanto el counseling como la resiliencia y por supuesto la gran mayoría de los psicólogos, salvo que tengan por ahí pero un foco muy en la psicopatología, que por supuesto los hay, por suerte, porque por supuesto esto que yo estoy contando está muy enfocado en personas que tienen cierta salud mental, ¿no? Por supuesto que si uno está ya en una situación de patología, tiene que ir a ver otros especialistas. No sé si Bien, más o menos responde. sí, gracias. Le damos la palabra entonces, si quiere, a Teresa González, que quería hacer un comentario. Bueno, estuvo muy, muy interesante realmente. Es un tema que a mí me encanta, a pesar de que soy historiadora y siempre estoy como buscando, porque acompañé a una amiga mía a un seminario, ella había tenido cáncer, se atendía con un psiquiatra o psicólogo de Víctor Frankl y me pidió, ¿por qué no me acompañas? Y fui. O sea que al final terminé yo el seminario y ella no, pero interesantísimo. Y lo interesante de Víctor Frankl, que a mí me parece muy bueno, es que como fue un discípulo de Jung y de Freud, él incorpora la espiritualidad, que no significa religión, porque él dice que el hombre, genéricamente hablando, es cuerpo y alma, o sea que se manifiesta, por ejemplo, los enterramientos cuando no había ni escritura, estos enterramientos hablan de eso, ¿no? Y me pareció muy interesante cuando vos decís, lo mío es absolutamente, ¿cómo decirte? No sé nada más que ese seminario y he leído algunos libros de Frankl. Cuando
no lo había pensado, cuando la emoción te desborda y te domina, no te sirve. En cuanto la emoción vos la podés controlar o manejar o que te dé es como positivo ahí, pero cuando te desborda, te anula, ¿no? Y eso no lo había visto y me pareció muy interesante, como decís vos, se puede aplicar a todas las situaciones de la vida porque es una actitud que decidís tomar, ¿no? Sí. O sea que bueno, te agradezco muchísimo, me encantó y me diste varias ventanas para seguir mirando, porque a mí siempre me decían de joven que tenía un optimismo rayano en el delirio, y yo ahora corrijo y digo, no, rayano en el delirio no, viste, un optimismo que lucha, pero como que no se da por vencido, pero Claro, pero mira qué interesante, ¿no? Es impresionante la cantidad de frases que nos resuenan a las que tenemos más edad, sobre todo, y a las que somos madres de adolescentes y jóvenes y niños, tenemos que ser súper cuidadosas con las cosas que decimos, de esas frases hechas como eso, optimista rayaron el delirio, por Dios, ¿qué era? ¿Qué tiene de malo igual, no? En fin, pero entiendo lo que decís y a veces estamos todos surcados por un montón de esas frases que están ahí como fijas en nuestra cabeza y creyendo todos nosotros que son ciertas y que hay que desafiar un poco. Lo que decís de Viktor Frankl, no sé a qué seminario habrá sido, pero bueno, a mí me gusta mucho, yo lo sigo mucho y todo lo que tiene que ver con la logoterapia, que es la corriente psicológica que él creó, es muy interesante y les recomiendo que lean algo de él. Pero como decís, justamente cuando él habla de sentido de propósito, por eso a veces cuando se habla de propósito ahora, que todo el mundo habla de propósito, para mí se pierde la esencia de lo que él llamaba el sentido de propósito. El sentido de propósito profundo del que él habla involucra la espiritualidad o esto que yo llamaba eso más grande que yo. Que vos llamale el nombre que quieras, hay gente que es Dios, Jesús, la Virgen o la naturaleza, ¿no? Pero claramente siempre hay algo más grande que nosotros mismos. Y si no estamos en conexión con eso más grande, un poco era la idea de Viktor Frankl, la espiritualidad era muy importante para él, y él la veía de muchas formas diversas, entonces no es solamente, como decís, la religión, ¿no? Pero sí, me parece que ese es un concepto muy inspirador de él, y respecto a estas ideas respecto a la gestión emocional, o cómo, es algo que tenemos que saber, ¿no? Una frase que usamos muchas veces es, vieron cuando uno se enoja o hace cosas que no quería hacer, o dice cosas que no quería decir, y después, bueno, se arrepiente, y entonces termina diciendo, es que yo soy así. Tipo, vos ya sabés, yo soy así. Y bueno, una cosa es, no, vos no sos así, está siendo en todo caso, siempre usamos el gerundio, y la verdad es que podemos ser distintos si tenemos voluntad y tiempo y lo vemos como un proceso, y obviamente queremos aprender de nosotros mismos, ¿no? Por supuesto que a veces no es fácil, pero bueno, está bueno saber que se pueden trabajar esas cosas, ¿no? Eso es justamente una de las buenas noticias que trae la educación emocional, es que se considera las emociones competencias, y si son competencias se pueden trabajar toda la vida. De nuevo, si hay vocación, ¿no? Pero se pueden. Sí, es cuando vos decís, perdón que no sé si se puede interactuar, pero cuando vos decís estas frases que instalan y que además hay que tener cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje es como una varita mágica que te va cerrando, ¿viste? Entonces, esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, o yo soy así, o bueno, ya estoy viejo para cambiar, al revés. Cuanto más viejo estás, más fácil cambiar debería ser. Y además, no, al revés, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Estamos mucho mejor, preguntarle a un esclavo, preguntarle a, qué sé yo, cualquiera. Es muy interesante porque él recrea el lenguaje, situaciones, y te decía lo de la religión porque cuando él muestra ejemplos, justamente no había religión en ese momento. Es la naturaleza que se manifiesta y su propia naturaleza interior. Bueno, me encantó, gracias. No, gracias a vos. Me gustaba, bueno, el que quiera comentar obviamente que puede, pero me gustaba esto que siento como la posibilidad de sacarnos los rótulos, ¿no? O decir, bueno, si en algún momento tuve como, bueno, una característica, obviamente lleva trabajo y el deseo de cambiarlo, que no es fácil. Pero digo, bueno, qué bueno que uno tiene la posibilidad de salirse de un cajoncito y poder ponerse en otro.
Y esto, evitar los rótulos que a veces te marcan como para toda la vida, y después no solo, lo que yo siento es que a veces no solo uno tiene que cambiar internamente, sino que después como demostrarle al resto que intentabas cambiar, o que intentás cambiar, ¿no? Y eso lo hace como también más difícil a veces hacia el afuera. Así que eso me parece... Sí, pero está bueno lo que decís, dos cosas tomo. Lo del rótulo es fundamental. Nosotros en los talleres, cuando son presenciales, que ahora están no pudiendo hacerse, pero hacemos justamente un ejercicio con las etiquetas. Las que nos ponemos nosotros mismos y las que nos ponen los demás, y tratar de definir de todas esas, las que nos ponen y las que nos ponemos, cuáles realmente queremos seguir manteniendo, porque no todas. ¿Y sabéis cómo se ve tan claramente cuando esas etiquetas que se pueden cambiar o que podemos hacer algo con eso? ¿Viste? Cuando pasa con los chicos cuando, viste, que en general a todos los hijos se los manda al mismo colegio, bueno, dependiendo de las posibilidades, por supuesto, porque hay lugares donde hay un solo colegio, pero suponete que sea un lugar como Buenos Aires, todos los pibes al mismo colegio, y los chicos son todos distintos, y tal vez no les sirve el mismo colegio. Entonces, el caso más paradigmático de las etiquetas es el típico chico que iba a un colegio con todos sus hermanos, donde eran todos buenos, brillantes, y el pibe este que era más tranqui, o más, no sé, músico, no sé, o lo que sea, y quedó etiquetado en ese colegio como el pibe que le va mal, le va mal, le va mal, le va mal. Se lo cambia de colegio y cambia radicalmente no su personalidad se despliega, digamos, de una manera totalmente distinta, porque esos rótulos que tenía lo estaban obviamente encasillando. Entonces, lo pongo como un ejemplo porque casi todos conocen alguna situación, no sé si de colegios, pero de cosas así, y eso es interesante. Cuando uno cambia mucho de grupo, no sé, se va a vivir a otra ciudad, y de repente empezás a darte cuenta de cosas de vos mismo y dices, ay, mira, yo soy así también, ¿no? Sí, y en las empresas pasa también, ¿no? Que a veces se ponen rótulos a las personas. Bueno, a veces es un cambio de área, puede ser un cambio de jefe, también puede ayudar, pero bueno, hay que ocupar, está funcionando, pero en otro lugar o en otra área puede funcionar mejor. Creo que también sucede, pero bueno. Sí, tal cual. Mónica, creo que había levantado la mano, o no se me pareció. Sí, Noemí, si querés hablar, espera que te reinicie. ¿Se escucha? Sí. Sí. Hola, buenos días. Bueno, feliz día para todas primero. Sí, gracias. Adela, muchas gracias. Fue hermosa tu charla, te lo agradezco profundamente y te voy a contar en qué resoné en esto que vos hablabas. Yo también pasé hace poquito tiempo un cáncer tiroideo, por suerte estoy operada y estoy muy bien y estoy contenta, y me descubrí en ese momento. Yo trabajo mucho sobre liderazgo, soy socióloga y soy psicoterapeuta. Y de pronto me encontré descubriéndome que, bueno, que teniendo una familia, toda mi familia, de todos los niveles médicos, adopté una conducta médica. Bueno, hago la tomografía, hago tal cosa, voy, el estudio, la punción, sí, bueno, con quién hay que hablar, quién es el cirujano, Y me descubrí todo lo organizada, como cosa positiva, el push, la energía que tenía, pero todo lo controladora que yo era también, que sé que lo soy, pero me lo descubrí mucho más. Y ahí descubrí algo muy importante, y es confiar en el equipo. Y de pronto me entregué, y dije, bueno, yo no me puedo operar a mí misma, tengo que confiar en mi cirujano, en mi gente, en mi hija que es médica y es la que organizaba todo. Y después de la operación fue gracioso porque el médico me vino a ver y yo le dije, ay doctor, yo tuve una sola operación, mire cómo estoy, usted todo vestidito, perfumado y hermoso, usted tuvo como 6 operaciones y está fantástico, y se mataba de risa. Bueno, esto me hizo pensar mucho en los líderes y el gran desafío que tienen hoy, porque la actitud de liderazgo, y peor, no presencial, va a tener que generar en sí mismo una nueva actitud de confianza en el equipo, de entregarle parte de la autogestión, por supuesto con el entrenamiento y el coaching necesario,
pero sí empezar a entregar eso que siempre los equipos reclamaron. Déjame decidir por mí, o déjame que yo, según mi rol y mi nivel, puedo hacer más allá de lo que vos me digas o me dirijas. Siempre decimos que un líder es líder porque su equipo lo reconoce como tal. Yo creo que un equipo también es un equipo, cuando el líder puede reconocerlo como tal y otorgarle esta confianza. Nada más, solamente eso como un aporte y te lo agradezco profundamente. No, muy lindo, y me súper identifico con lo que dijiste. Cuando yo me enfermé fue igual, o sea, entregarse a decir hasta cosas muy simples como, bueno, no solo a nivel de la empresa o del trabajo, sino a nivel personal. No sé, yo, una pavada, a mí me gusta mucho cocinar, y en mi cocina, bueno, ahora entra mi hijo, por suerte, porque ya estoy agotada de cocinar todo el tiempo, pero cuando me enfermé, vino mi mamá, que yo ahora tengo 52 años, cuando me enfermé tenía 50, 40 y pico, 48, 47, y vino mi mamá y se instaló en mi casa, que yo vivo sola porque me vine a estudiar a Buenos Aires a los 17 años, desde los 17 años vivo sola o casi sola, y mi vieja acá adentro, y yo decía, ¿qué va a hacer acá? Me voy a volver loca. Otra vez, mamá. Finalmente me entregué, y venía mi amor, venía y me decía, ¿cómo haces vos el pescado? Porque sé que vos no usás crema, mi mamá todo le pone crema. No, ma, hacelo como vos quieras. Y fue una entrega total. Obviamente yo estaba tan cansada después de las quimio y eso, que no te queda otra, la realidad es que no te queda otra, pero fue, como vos decís, un gran aprendizaje de delegar, ¿no? Decir, bueno, esto se los dejo, hagan ustedes, miren, como salga, ¿no? Pero es un aprendizaje muy importante, muy necesario para los líderes, y más en estos tiempos, que una Claro. cosa que yo estoy viendo, y vos seguro también si trabajás con eso, es que Sí, los sí. líderes están agotados, o sea, todo el Sí, mundo sí. está agotado, pero los líderes, y además nadie se toma el trabajo de cuidarlos. No, y muy Decir, pará, muy claro, desorientados, ¿para dónde tengo que...? sí, pero nadie, claro, no tienen como, qué sé yo, un empleado, un reporte, un jefe, qué sé yo, va al líder y le dice, che, estoy Claro, agotado, y el líder tiene que contener, y yo digo, claro. tienen que contener, sí, pero ¿quién contiene al líder, no? Entonces, ahí es donde surgen estos entornos en los cuales, bueno, por lo menos están ustedes juntas o juntos y conversan de lo que les pasa, y es una forma de contención, ¿no? Muy importante. Muchas gracias. No, a Gracias. vos, muy linda lo que... No sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Juli, Marie Claire, ¿alguien del grupo? No. No, yo quería agradecerle a Adela por su aporte en un momento como especialmente difícil para las de AIME. Y bueno, y agradecerte tu aporte, que siempre es una enseñanza, porque no es solamente una enseñanza leída de un libro o estudiada, sino que también es una enseñanza de vida, que creo que son las más importantes en la realidad. Cuando uno las transmite, tiene una fuerza totalmente distinta a lo que uno puede transmitir desde lo que ha estudiado empíricamente. Así que bueno, agradecerte mucho, Adela, este aporte y bueno, y esta caricia en este momento que lo necesitamos. Bueno, gracias. Sí, como decís, coincido con esto, como les decía al principio, cuando uno le lee en el currículum parece que lo que importa es lo que uno estudió, y la verdad es que yo creo que somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros, como dice esa frase, y la verdad es que es más la experiencia de vida, la experiencia laboral, los vínculos que uno ha generado, y eso es lo que nutre, ¿no? A nivel empresarial, como a mí me gusta remarcar que yo trabajé muchos años en empresas, en situaciones... Yo trabajaba en crisis, o sea, en asesoramiento en crisis, o sea que era como vivía en una situación de crisis, no mía, porque no siempre no eran mis empresas, pero bueno, cuando era Molino ya me sentía más que era la mía, porque uno se compromete mucho cuando trabaja con una empresa, distinto cuando está en consultoría, aunque siempre me comprometí mucho, pero es distinto, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, yo cuando empecé a leer de la resiliencia, yo decía... Qué increíble, todo esto es lo que yo he trabajado toda mi vida sin saber que se llamaba así y que tenía estas características, porque cualquiera que trabaja en una empresa y que vive crisis permanentes en el país que nos tocó vivir hermoso,
está todo el tiempo poniendo en juego estas cosas, aunque de manera inconsciente, ¿no? Después cuando alguien te dice, mira, esto es esto y esto, y lo ordenás, pero en realidad lo hacemos intuitivamente, ¿no? Así que la verdad que una alegría escucharlas y verlas, y ojalá que les haya servido, aunque sea esto, ¿no? Un poquito de aire fresco en una época tan difícil, en la que la comunidad, lo comunitario, ¿no? Es tan importante y no hay que perderlo, aunque estemos hartos de los Zoom. Adela, ¿pedían algún contacto tuyo? ¿Podés decirnos un mail o lo que vos Sí, mi mail es adela.cavi, lo puedo poner acá abajo si quieren, adela.cavi@gmail.com, y si no, espera, lo pongo acá. Así quien quiere lo toma para escribirte. Y mi Instagram, porque bueno, me manejo, aunque también por supuesto estoy en LinkedIn, pero es como que, y en LinkedIn con mi nombre, me buscan si quieren conectar también, también ahí me pueden ver. Y la verdad es que nada, qué valientes, ¿no? Estar en una empresa en estos días y liderar una empresa o un emprendimiento en estos días es como que, bueno, de mucha valentía seguramente. Yo no fui viendo mucho los mensajes porque cuando estoy escuchándolas y mirando y eso, no, así que vos sí se me escapó algo de lo que estaba en los mensajes, decís. Sí, no, en general eran de agradecimientos, de que estaba todo muy claro, de que muchas gracias, sí, eso básicamente. Creo que no quedó ninguna pregunta sin responder, así que, bueno, si no hay nada más por decir, damos por finalizado este desayuno. ¿Está bien, Julita? No sé si hay algo más. No, nada más, ya dijiste el próximo, ¿no? ¿Le comentaste? Sí, gracias ahí Alejandra desde Tucumán nos saluda, así que estamos un poco más federales. Claro, eso yo pregunto, claro, pensé, no sé por qué, ¿son de todas las provincias? No en sabía. general que Buenos Aires, pero tenemos socios en todas las provincias. Así que bueno, algunas veces se unen a estos ya, otras veces no. Pero sí, tenemos socios en todas las provincias y además tenemos la federación, que es FIDE, que es iberoamericana, así que de repente se nos cuela alguna de otro país también. Así que bueno, enriquece quizá más en ese sentido que a veces el desayuno que hacíamos presenciales, en donde, bueno, eran las que estábamos presentes, ¿no? Claro, sí, es una de las cosas, viéndole el lado positivo a la virtualidad, es una de las cosas que está pasando mucho, que bueno, personas que por ahí están lejos de Buenos Aires, que es donde, lamentablemente en gran medida pasa todo lo presencial, se han podido sumar y bueno, me parece que eso está bueno, ¿no? De la virtualidad, que se suma más gente. No sé, este año, por ejemplo, el programa de Voces Vitales, de las semanas de mentoreo que hacemos, fueron el doble de chicas, el doble de mentoras del interior, del exterior, del cono sur, de todos lados, porque podíamos, porque, bueno, traerlas a Buenos Aires es mucho más costoso. Así que, sí, viéndole lo positivo como pregono. Ahí vi que alguien puso, María. Sí, dale Teresa, te escuchamos. Ahí está. No, perdón otra vez, pero a raíz justamente de lo que vos dijiste casi al final o un poco antes, hay un escritor inglés que se llama C.S. Lewis, viste, que es el autor de Tierra de Sombras, esa película que trabaja Anthony Hopkins y Debra Winger. Y un poco, si querés, es lo que vos decías, que la resiliencia no es un estado, sino un estar, digamos, es una actitud y estar haciendo. Él, me acuerdo perfecto, al final de la película, bueno, yo no sé si todos la vieron, pero él es un profesor muy duro, cerrado, y se enamora de una norteamericana separada, con un hijo. Y ella se muere de cáncer, entonces él se queda con el hijo de ella. Pero él dice que en el dolor de hoy, de ese desgarro que estoy sufriendo, es
inversamente proporcional al amor que le tuve. O sea que ella, es un poco eso la resiliencia, ¿no? Vos podés transformar algo doloroso, jodido, en algo que te sirva para mejorar, para estar, para saber que tuviste un gran amor, para saber que, qué sé yo, que ayudaste, lo que fuera, ¿no? Y este tipo, aunque no sea psicólogo, no sea qué sé yo, tiene que ver Lewis, sí. Sí, es muy lindo autor también. Sí, es que en realidad si uno lo piensa, el concepto de resiliencia aplicado a las ciencias sociales es de los 50, 60, pero la realidad es que uno lo ve en miles de historias, en novelas, en películas, por supuesto, y en la vida de muchísimas personas, ¿no? Muchísimas, no sé, en historias de la guerra, pero también en historias de nuestros ancestros acá en Argentina, la cantidad de cosas que hemos vivido nosotros como país, y no sé, los sobrevivientes de los Andes, no sé, hay tantas historias que uno las lee y que en realidad remiten a este concepto, aunque no lo nombran en ningún momento, ¿no? Así que bueno, la verdad un gusto enorme escucharlas, verlas y conocerlas. Y bueno, ojalá, no sé, si en algún otro encuentro podamos, no sé si presencialmente, pero quién dice, vamos a confiar en que se va a poder. Sí, tal cual. Esperemos que sí. Después, bueno, ahí preguntaban por la presentación, después eso lo vemos si es posible de compartir, eso lo enviamos nosotros desde el mail. Así que bueno, todos los comentarios son súper positivos y creo que nos da impulso para esta semana, para arrancar. Bueno, por lo menos hasta la semana que viene que tengan ahí, no sé qué van a hacer en el cuerpo, pero va a estar buenísimo. Bueno, la verdad, un gusto, ¿eh? Bueno, te invitamos a que vengas, que te invitamos a que participes con tu cuerpo también. Ah, bueno, el lunes que viene, dale, si querés venir, mandame la cosa y me sumo. Si no tengo otra cosa, encantada, me va a venir bárbaro. Por eso creo que a todas nos viene bien un poco tirar, así que bien. Bueno, muchas gracias a todas y bueno, nos seguiremos viendo. A ustedes, un abrazo. Chao. Gracias. Gracias. Para las que preguntaban, el lunes que viene hay una para hacer ejercicio, no lo tengo muy claro, por eso no quiero decir mucho, pero es más para hacer ejercicio en casa. Así que el lunes que viene a las 11, después ya les va a llegar la invitación para que se inscriban. Sí, este automasaje es descontracturante, sí, posición de cómo sentarse ahora que estamos todos de home office, tiene que ver con ese tema. Ah, perfecto, bueno, bárbaro. Gracias, Adela, un gusto verte. Un beso, hasta luego, gracias. Adiós. Adiós a todas. Chao, Maki. Chao, Maki, preciosa, nos vemos luego. ¿Cómo andas, Marinés? No te escuchamos. A ver. Ahí te escuchamos, a ver. No te escuchamos bien, más. Subí un poquito el micrófono. Está cerrado el micrófono. Sí. Claro. Tenés el micrófono cerrado. Marilyn, estoy hablando acá, hija, no puedes estar hablando acá. No. Hola, María Inés, ahí está. No se oye porque no se escucha. Bueno. No. No es caso. Hola. Bueno, le voy a saludarte igual. Bien. Nos veremos. Nada, Bueno, gente. Vir, nada, bueno, que ya esta tarde o mañana ya podemos subir lo de Claudia. Vení, no hay problema. No, por teléfono. Y el martes 28, el día siguiente, vamos a tener una reunión de comisión, también a las 11.
Está bien, bueno. Se pueden. Media hora, porque no hay, es para tratar, nada, bueno, cómo seguimos, cómo seguir, pero no va a haber mucho cambio, porque no pareciera que en agosto vayamos a tener permiso de hacer nada. Claro. Pero bueno, para ver cómo seguimos con todos los temas de la asociación. Bueno. Es una reunión cortita, de 40 minutos, no más de eso. Y Juli, tendrías que pedir la sala para el lunes 27 y el martes 28. ¿Tenés el micrófono? Ahí está. Ya lo pedí. Ah, perfecto. Bueno, cuando puedas, entonces... Se cuece las mando porque ya las tengo. Para que Vir las pueda poner para el flyer. Sí. ¿Listo? Listo, preciosa. Tengan un buen día, chicas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día, gracias. Pero pocas personas se pueden dar el lujo